Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio titulado ¿Cómo usar las emociones? Les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual. Nos da muchísimo gusto encontrarnos el día de hoy con una importante especialista que ya les presentaré en adelante. Me presento, mi nombre es Lisette Escobar, yo formo parte del equipo del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes de aquí del Instituto Politécnico Nacional. Como saben, esta dirección y en específico este departamento aborda 4 ejes temáticos: sexualidad, salud mental y emocional, desarrollo profesional y prevención de adicciones. El día de hoy vamos a abordar un tema acerca de cómo usar las emociones que corresponde al eje de salud mental y emocional. Para eso tenemos a la maestra Norma Leticia Vázquez García. Ella es licenciada en psicología, maestra en evaluación y diagnóstico en niños y adolescentes, y bueno, cuenta también con otras formaciones, por ejemplo, algunos diplomados, un diplomado en psicología de la salud, diplomado en psicoterapia de juego, en terapia de juego para niños y adolescentes, un diplomado internacional en escuelas conviviendo, estrategias de atención y prevención al maltrato entre escolares, también llamado bullying, un diplomado en Derechos Humanos y un diplomado en Desarrollo Humano. Cuenta también con una certificación en método de paternidad efectiva y educadora de familias en disciplina positiva. El día de hoy, la maestra Leticia Vázquez nos va a compartir un tema muy interesante y muy necesario para toda la población, no importa si es población estudiantil, si es población docente, si es para madres y padres. Todas las personas pues tenemos emociones, ¿no? Son básicas en las personas, entonces pues no importa si está dirigido a cualquier persona, lo importante es que todas las personas puedan tener acceso a esta información y que esperamos les sea de utilidad. Pues bienvenida, maestra Leti Vázquez. Le dejo el espacio. Este espacio se titula ¿Cómo usar las emociones? Muchas gracias. Y bueno, pues precisamente hoy vamos a compartir cómo es que usamos las emociones. Todos tenemos emociones, pero muchas veces no sabemos cómo utilizarlas, cómo darles una función. A veces algunas de ellas las rechazamos. Entonces, para iniciar me gustaría contarles que existen como muchas perspectivas teóricas en el área de la psicología y en otras áreas de conocimiento que, bueno, han intentado definir el concepto de emoción para poderlo estudiar, para poderlo entender y, bueno, ha sido y es difícil como llegar a una definición que sea consensuada de lo que es una emoción. Y bueno, pues en la actualidad, si ustedes investigan, si ustedes se informan acerca de lo que es una emoción. Existen aproximadamente 101 definiciones de lo que es una emoción y que toman en cuenta diferentes aspectos de la conducta del ser humano, de la fisiología, de la adaptación y de los efectos que tiene la propia emoción. Entonces, para términos de esta plática, bueno, pues, ¿qué es una emoción? Pues una emoción es en realidad un estado afectivo que experimentamos y es una reacción subjetiva a lo que sucede en nuestro entorno, a lo que sucede con las personas con las que nos relacionamos y que esta emoción viene acompañada pues de cambios fisiológicos, de cambios conductuales, de cambios incluso a nivel neuronal, a nivel hormonal y que esto viene ya de nacimiento, es decir, es innato y está influenciado más bien por la experiencia de vida que nosotros tenemos en los ambientes en los que nos incluyamos y con las personas que nos relacionemos. Pero finalmente la función de todas las emociones es que nosotros nos adaptemos a ese entorno que nos rodea y que nos adaptemos a esas experiencias y situaciones de vida que nos ocurren cada día. Entonces, esa es como la función general de las emociones. Y esta emoción
realmente representa una reacción que tiene nuestro cerebro para que nosotros nos adaptemos y sobrevivamos, y es algo que se presenta de manera súbita, no es algo que yo planeé sentir, sino que ya venimos, digámoslo de alguna manera, programados para sentir estas emociones, y que es una respuesta de nuestro propio cerebro para poder dar una respuesta a ese entorno. Entonces puede parecer a veces que esta emoción es una crisis, pero esta crisis suele ser pasajera. En realidad se activa de manera automática y es algo pasajero, ¿no? Y bueno, dentro de todas estas definiciones de emoción que yo les decía, también se dice que la emoción es este estado que vive una persona para que pueda realizar una acción ante un acontecimiento, ya sea de manera interna o de manera externa. Eso sería realmente una emoción. Ok, maestra, una pregunta. ¿Estas emociones se nos atribuyen de la misma manera a las personas? O sea, ¿son independientemente del género o hay alguna diferencia? Son independientes, todo ser humano tiene emociones, no es algo que podamos evitar, no es algo que nos podamos quitar, no es como que me quito un suéter y ya no voy a sentir esa emoción. Por eso es importante conocer cuál es su función y cómo la puedo usar de manera que sume a mi vida en lugar de que afecte, ¿no? Incluso, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿qué pasa si reprimo tanto una emoción que no la expreso, que no le doy esa posibilidad de salida? ¿Qué sucede? De todas formas, hay una reacción de nuestro organismo ante eso. Ok. Y entonces digamos que las emociones no tienen género. Exacto. Ok. Muy bien. Otra pregunta. Ahorita mencionaba acerca de cómo suceden estas reacciones, ¿no? Pero pues no nos educan para regularlas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si no sabemos manejar estas emociones? Ok. Las emociones es algo que nosotros traemos en nuestra maleta desde el momento en que nosotros nacemos. Y como bien decías, no es algo, la naturaleza nos las otorgó, nos las dio, se van activando de diferente manera de acuerdo a la evolución del ser humano, pero algo que no nos dio la naturaleza es la forma de gestionar esas emociones. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? ¿Cuáles son esos factores subjetivos? ¿Cuáles son esos factores ambientales, esos procesos hormonales, neuronales, todo aquello que tenga que ver con nuestra emoción, que nos ayude a gestionarlo de una manera sana y de una manera que sume a nuestra vida en lugar de que reste o nos afecte o nos limite para generar o actuar en nuestra vida? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué sucede si no la sabemos pues manejar, por ejemplo? Ok, si nosotros no sabemos manejar esas emociones, a veces tenemos esta dificultad incluso de identificar esa emoción, de ponerle un nombre, y ese es como el primer paso, identificar qué es lo que estoy sintiendo para poderlo expresar, ¿no? Y esto sucede porque, como bien dijimos hace un momento, desconocemos ese mundo emocional con el que nosotros nacemos y al desconocerlo, pues también a veces no tenemos esas herramientas para expresarlo de una manera adecuada y vamos cometiendo algunos errores que nos van causando malestar, ya sea a nivel físico, a nivel corporal o malestar e incomodidad en estar en un entorno, por ejemplo. Y bueno, estos errores que comúnmente cometemos es que nosotros reaccionamos ante una situación de una manera reactiva. Y reaccionar de una manera reactiva quiere decir que explotamos
hacia afuera con nuestra emoción. Es decir, a veces nos desbordamos en esta emoción y esa es una opción. La otra es que acumulamos, es decir, esa explosión es hacia adentro. Guardo mi emoción, no la expreso, no la comunico y bueno, todo eso genera una situación a nivel corporal que, bueno, dependiendo de cada persona, a corto o a largo plazo, pues va generando una enfermedad incluso física, porque la emoción es energía. Y con energía me refiero a esta energía que se produce a nivel neuronal y que, como bien dice la física, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y se transforma en una enfermedad física porque es esa sensación, esa contracción, esa cantidad de hormonas que se producen cuando se genera una emoción va a alguna parte del cuerpo. Entonces, si yo cuando vivo una emoción exploto hacia afuera, o hacia adentro, estoy obligando de alguna manera a mi cuerpo a tener algunas contracciones para las cuales no está hecho, ¿no? Generalmente hay algunas personas cuando se aguantan las ganas de llorar o cuando se guardan su enojo, sienten un nudo en la garganta, ¿no? Y ese nudo es una contracción en la garganta para la cual no está hecha, esa parte del cuerpo no es flexible para estar contraída. Entonces, si constantemente cuando tengo ganas de llorar me aguanto esas ganas, contraigo esa parte del cuerpo, pues de alguna forma voy a enfermarla porque no está hecha para eso. Ajá. Y entonces, es ahí donde nosotros podemos empezar a usar las emociones de manera sana porque tenemos acceso a información cuando esa emoción ocurre y se va a una parte del cuerpo, ahí nos está dando información que podemos hacer consciente para poder expresar esa emoción, comunicar esa emoción o hacer lo que sea necesario para poder expresarlo de una manera sana sin que genere un malestar físico. Entonces, todas las emociones nos traen mensajes, nos indican hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por eso es importante conocerlas, ¿no? Para usarlas de una manera que sea sana, de una manera que sea productiva para nosotros. Y cuando nosotros reconocemos que nosotros somos los dueños de esas emociones, que las podemos escuchar, que podemos tomar ese mensaje que cada emoción trae, nosotros podemos elegir cómo expresarlo de manera sana. Las emociones en realidad son mensajeros que actúan y activan los órganos para liberar sustancias que son necesarias para realizar funciones a través de la conducta, a través del pensamiento y que podemos usarlas para expresar y encontrar soluciones a aquella situación que haya generado esa emoción. Si no prestamos atención a esas emociones, no aprendemos a escuchar estos mensajes que cada una de las emociones trae, entonces van a aparecer enfermedades que realmente la enfermedad ya es una manifestación de no haber escuchado el mensaje de una emoción. Y finalmente las enfermedades tienen este trasfondo emocional que está originado en nuestro cerebro. Entonces, cuando tratamos de reprimir la emoción, nuestro cuerpo lo va a expresar de alguna manera, a través de un malestar, a través de una enfermedad, a través de un síntoma. Así que es importante que prestemos atención a la emoción, la escuchemos, nos adaptemos, establezcamos una solución para que se cumpla este fin de adaptación y que nosotros podamos sobrevivir en los entornos que nos desenvolvemos. Entonces, a veces podemos pensar que si escondemos las emociones, que si nos negamos a expresarlas, que si me distraigo de no sentir la emoción, va a desaparecer de alguna manera, va a pasar, pero no es así. Van a seguir ahí afectándonos de alguna manera
y para evitar que ocurra ese daño a nivel físico, hay que expresarlas de una manera adecuada, hay que identificarlas, porque al final, como les decía, esta enfermedad que se presenta, este malestar, esta incomodidad, va a ser un aviso de nuestro cuerpo que nos está diciendo, hey, presta atención, aquí hay algo que tienes que resolver, aquí hay algo que tienes que expresar, y es una manera en la que nuestro cuerpo nos dice, ámate, escucha lo que tienes que resolver, escucha lo que tienes que atender, incluso lo que tienes que aprender para que recuperes tu equilibrio y que para que puedas funcionar de una manera sana y adecuada en todo lo que tú quieras hacer. Entonces, el cuerpo es muy, muy, muy inteligente, es maravilloso y nos muestra aquello que nosotros necesitamos resolver. Entonces, a cualquier síntoma, cuando ya llegamos nosotros a un síntoma, un malestar, es esa última llamada de atención a veces que tiene nuestro cuerpo para decirnos, aquí hay algo pendiente, hay algo que no estás queriendo ver, que no estás queriendo resolver y que necesitas prestarle atención. Ok, entonces digamos que estos errores los podemos enlistar en esconder las emociones, en distraernos de esas emociones que estamos sintiendo e incluso de negarlas, ¿no? Esos Ajá. son errores comunes para expresar nuestras emociones. Y la invitación pues sería completamente lo contrario, ¿no? Favorecer que las podamos identificar precisamente porque son una señal de lo que le está sucediendo a nuestro organismo, ¿no? Y cómo le hacemos para poder identificarlas, ¿no? Porque decíamos al inicio, maestra, pues no nos educan, la verdad es que socialmente y culturalmente no nos educan para reconocer nuestras emociones, ¿no? Difícilmente hablamos de ellas, difícilmente nos damos cuenta que estamos sintiendo algo o nos damos cuenta, pero no lo nombramos, no lo reconocemos, no lo visibilizamos. Y entonces ahí está la sensación, ahí la tenemos en el cuerpo, pero ahí la dejamos, ¿no? Y al rato lo que mencionabas, traemos ya una colitis intensa, ¿no? Unos problemas de gastritis tremendos, dolores de cabeza que luego decimos, no entiendo por qué me duele tanto la cabeza, ¿no? No entiendo por qué traigo esta inflamación en el estómago todo el tiempo que no puedo llegar a algún acuerdo justamente en mi lugar de trabajo, ¿no? Y traigo ya un estómago súper inflamado, pero ahí está, ¿no? Y no lo nombro. Sucede que coincidentemente solo lo siento, solo me pasa cuando estoy en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y no me pasa cuando estoy en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para reconocer estas emociones? Porque pues no es nada fácil. No es fácil, pero no es imposible. Entonces hay que empezar como a cacharnos. Primero, cómo es que las estamos viviendo, si estamos explotando hacia afuera, si estamos explotando hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, si estamos explotando hacia afuera, cuando vivo miedo, que no quiero a lo mejor separarme de alguien o de algo que ya como tengo que dejar ir, o no me doy esta oportunidad de gritar, ¿no? No es que le grite a la otra persona, sino de sacar la voz. A lo mejor puedo agarrar un cojín y gritar, como darme esa oportunidad de escuchar qué es lo que estoy haciendo a mi cuerpo. O si tengo ganas de llorar, ¿no? Darme cuenta qué estoy haciendo cuando tengo estas ganas de llorar, si lo estoy haciendo de manera descontrolada. Eso es explotar hacia afuera, llorar de una manera descontrolada, como porque en algún momento pues no le di esa oportunidad a mi cuerpo y pues llega un momento que necesita sacar eso que tiene ahí. Entonces, también lo podemos hacer en el enojo, darme cuenta cómo estoy expresando mi enojo, si es desbordado cuando aventamos cosas, cuando insultamos a otro. Es como si sintiera que yo soy una bomba, un volcán y exploto hacia afuera. O también cacharme si estoy acumulando emociones, es decir, estoy explotando hacia adentro, cuando no comparto lo que siento, cuando no quiero hablar, cuando me aguanto las ganas de llorar,
cuando me enojo y les digo a los demás que no estoy enojado, ¿no? Aunque me pregunten si estoy enojado porque mi cara no lo puede negar, pero yo sí lo niego de manera verbal, ahí estoy explotando hacia adentro y me estoy quedando con ese nudo en la garganta o con ese dolor de estómago y entonces estoy acumulando, ¿no? Incluso podemos encontrar personas que dicen, pues yo casi no me enojo, pero cuando me enojo en serio, ¿no? Esa es una persona que en realidad se está guardando sus emociones y se acostumbró tanto a guardar sus emociones que en realidad funciona esa persona como una olla express, ¿no? Va acumulando tensión de todas aquellas situaciones en las que se ha enojado y no ha expresado de una manera sana y cuando ya esa ollita express pues no puede más, pues estalla, ¿no? Se desborda. Finalmente, guardar emociones también nos lleva a explotar, ¿no? Eso es lo que nos puede llegar a suceder. Y bueno, pues ¿dónde ocurren las emociones y por qué son algo que nosotros no podemos evitar? Pues ocurren en nuestro cerebro y como les decía en un inicio, las emociones son algo que nosotros traemos en nuestra maleta desde el momento en el que nacemos porque sus funciones es adaptarnos y sobrevivir. Entonces ocurren en la parte media de nuestro cerebro, en el sistema límbico, es decir, son naturales de sentir y cuando las experimentamos, pues nuestro cerebro se enciende, nuestras neuronas se encienden y es ahí donde crean energía estas neuronas. Entonces, tenemos que aprender cómo canalizar esa energía que se crea en nuestro cerebro de una manera que sea sana, no de una manera en la que nos lleve a generar un malestar o una enfermedad. Y bueno, para eso pues tenemos que aprender y tenemos que ver a las emociones de una manera distinta, porque las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones no son positivas ni negativas, solo son algo agradable de sentir o algo desagradable de sentir, porque son energía para actuar, aunque vivamos miedo, aunque vivamos enojo, ahí hay algo que hacer, ahí hay algo que actuar, ahí hay un mensaje que podemos escuchar para funcionar de manera adecuada en el entorno, para atender. Y bueno, esas emociones, como les decía, nos permiten adaptarnos a diferentes situaciones. Y si nosotros escuchamos ese mensaje y utilizamos esa emoción de manera funcional, pues lo único que va a generar es que nos conduzcan a aprendizajes, a aprender cómo manejar esas emociones de manera sana y cómo crear incluso situaciones o relaciones mucho más sanas. Nosotros, como les decía, traemos esas emociones de manera natural desde el momento en que nacemos, es decir, son como programas inconscientes que traemos ahí, pero que además esos programas van sumándose experiencias que nosotros vamos adquiriendo, que nosotros vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y es por eso que las emociones no son ni buenas ni malas, si nosotros adquirimos esta capacidad de darles una salida adecuada, si nosotros desarrollamos esta capacidad de observarlas, de ver su función, de escucharlas, y ahí es donde nosotros podemos usarlas a nuestro favor, ¿no? Y es ahí donde esa información que nos da, esa emoción, podemos como, nos va a ayudar más bien a enfrentar un conflicto, a enfrentar una necesidad que hay detrás de esa presión emocional, de esa situación emocional. Entonces, lo único que quiere la emoción es que nosotros le prestemos atención para escuchar su mensaje y para canalizar esa conducta a donde es necesario, a expresar o a solucionar un conflicto. Y para saber usar esas emociones, pues tenemos que tener en cuenta que las emociones son como o funcionan como filtros para poder percibir el mundo.
y que nos van aportando información que está almacenada en nuestro inconsciente. Y esas funciones como generales que les decía es adaptarnos. Y adaptarnos pues nos sirve para adaptarnos al medio, para sobrevivir, para prepararnos a actuar y generar un cambio, una solución. Y eso nos permite aprender a desarrollar habilidades como seres humanos para relacionarnos, para resolver, para enfrentar conflictos, para enfrentar situaciones, y de esa manera nosotros vamos creciendo en habilidades e incluso vamos sanando aquellas situaciones que se quedaron pendientes cuando no sabíamos manejar nuestras emociones de manera sana. Y bueno, también las emociones tienen una función social. Nos sirven para que nosotros podamos expresar lo que siento ante una determinada situación y podamos informar a los demás qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que estoy necesitando en el momento en el que sucede una emoción. Puede ser que yo en ese momento necesite mi espacio, puede ser que necesite un abrazo, puede ser que necesito que solo me escuchen o puede ser que necesite un consejo. Ajá. Entonces, las emociones son parte de nuestro proceso adaptativo en los diferentes ambientes en los que nosotros nos involucremos y son ese equipo básico con el que nosotros nacemos y hay que aprenderlo a usarlos. Esa es la parte de que no nos dio la naturaleza, aprenderlas a usar para que las usemos al momento de nosotros interactuar con el mundo. Entonces, cada emoción nos va a predisponer de un modo diferente a actuar, a ejercer una acción y cada una de ellas nos señala una dirección hacia la cual nosotros debemos eh, caminar para poder resolver cualquier situación, para poder enfrentar cualquier desafío que nosotros tengamos en la vida. Entonces, las situaciones en nuestra vida se van a repetir una y otra vez, hasta que quede grabado en nosotros esa respuesta de manera automática. ¿Cómo es que voy a enfrentar estas situaciones y cómo voy a utilizar esta emoción de manera que sea algo funcional en mi vida, en cualquier ambiente, en el ambiente familiar, en el educativo, en un área de trabajo? ¿Cómo es que voy a utilizar esa función emocional? Entonces, lo primero que tengo que hacer es observarme, cómo es que estoy expresando mis emociones. ¿Lo estoy haciendo explotando hacia afuera de una manera desbordada o lo estoy haciendo hacia adentro, comiéndome mis emociones y causándome daño a mí mismo por no querer expresar una emoción, porque nadie me enseñó, porque me enseñaron que calladito me vea más bonito, porque me enseñaron que llorar te hace ver débil o que enojarte te hace ver fea, no sé. Entonces, también hay que observar esos conceptos, esas creencias que tenemos acerca de las emociones. Entonces, maestra, podríamos ese identificar que yo le mencionaba al inicio. Me encantó ahorita cómo lo fuimos desagregando, lo fue desagregando. Por ejemplo, hablaba, ¿qué es identificar? ¿No? Observarme, inicia por observarme, ¿no? La segunda es también dejarme sentir más allá de considerar las emociones si son negativas o son positivas. Únicamente son emociones y tenemos que sentirlas, ¿no? Entonces, quitando estos estereotipos de positivo o negativo, pues lo que tenemos que hacer es dejarnos sentir esa emoción porque es parte de nuestra naturaleza y porque es una función necesaria en nuestro organismo. Y la siguiente es recordarme que esa emoción la puedo canalizar, ¿no? Siempre que no me genere daño a mí ni genere daño a otra persona, ¿no? Entonces ya hablamos acerca de cómo podríamos llevar este proceso para identificarlas y cómo hacer para expresarlas de una manera pues adaptativa también y funcional. Pero podríamos hablar, podríamos agrupar las emociones en un grupo básico o podemos hablar de muchísimas emociones o hay emociones específicas o hay emociones primarias. ¿Cómo podríamos agruparlas si es que se pueden agrupar?
Ok, que generalmente, bueno, como les decía, existen muchas definiciones de lo que es una emoción, asimismo existen muchas clasificaciones, pero yo siempre hablo de 5 emociones básicas y como es el inicio, ¿no? Para poder conocer este mundo emocional que todo ser humano tiene, ¿no? Y una de las emociones básicas, digamos, básicas porque ya vienen en nuestro equipo cuando nosotros, en nuestra maleta, cuando nosotros nacemos, es la alegría. Y bueno, esta emoción es una emoción que produce placer, es una emoción que ocurre ante un evento o una situación o un suceso que es favorable y se va a manifestar pues con un estado, con un buen estado de ánimo, ¿no? Con esta sensación de satisfacción y que, bueno, todos observamos cuando una persona está viviendo alegría, pues tiende a sonreír, tiende incluso a reír, ¿no? Como esa es la forma en la que podremos observar y la actitud es totalmente diferente cuando nosotros vivimos esta emoción de la alegría. Entonces, cuando la vivimos, pues nos sentimos animados, nos sentimos con ganas de hacer cosas, tenemos esta necesidad de movernos, nos da esta energía para realizar alguna acción y también es una emoción que está asociada pues a este sentimiento de placer. Entonces, esta alegría va a generar un bienestar tanto mental y corporal y va a preparar el cuerpo para dar una respuesta mucho más positiva al entorno, ¿no? Mucho más disponible, porque el sistema nervioso se moviliza hacia generar conductas con un estado de tranquilidad, de disposición, de entusiasmo e incluso de esfuerzo, ¿no? Y esta emoción pues nos ayuda o lo podemos usar para unirnos a otras personas o que esas personas se unan a nuestro estado de ánimo. Entonces, la función de la alegría es precisamente esa, darnos energía, hacernos sentir vivos, hacernos sentir animados para dirigir incluso nuestras metas o nuestras acciones hacia soluciones, ¿no? Es cuando a veces a través de esta emoción podemos ver esa diversidad de soluciones que podemos tener a una situación. Entonces, su función es esa, darnos energía, mantenernos animados, favorecer incluso la salud porque fortalece el sistema inmunológico y va a influir de una manera funcional. Tanto en mí y a veces con otras personas porque es una emoción que se contagia. Entonces, si yo aprendo a gestionar, a utilizar y a manejar de una manera sana la alegría, nosotros vamos a desarrollar algunas virtudes, ¿no? Y dentro de estas virtudes es que nosotros vamos a gozar más de las cosas que nosotros hacemos y elegimos. Es decir, vamos a disfrutar más aquello en lo que nosotros nos incluimos, en lo que nosotros decidimos, porque es una emoción que es expansiva, ¿no? Y con expansión quiere decir que ocupa espacio y que se hace más visible y que se puede incluso contagiar, propagar, difundir con los demás porque nuestro estado de ánimo es otro, ¿no? Y es una emoción que incluso puede activar la gratitud y la estabilidad emocional. Entonces, de esa manera podemos utilizar de manera funcional esa emoción, ¿no? Y dentro de otras de las emociones, digamos, básicas, está el miedo, ¿no? Que a veces es una de las emociones que rechazamos, ¿no? Que casi siempre nos dicen no sientas miedo o nos dan una explicación del por qué no deberíamos sentir miedo. Y bueno, originalmente el miedo surgía cuando había una situación que amenazaba la supervivencia del ser humano, pero
surge cuando una persona interpreta una situación como peligrosa, una situación como amenaza, amenaza a su seguridad física, a su seguridad psicológica. Entonces, esa persona incluso puede sentir amenaza hacia esas personas que quiere mucho o siente ese miedo a través de la empatía porque alguna otra persona se ve amenazada y entonces esta emoción motiva a la defensa, ¿no? Y se caracteriza por una sensación desagradable e intensa, ¿no? Les decía que hay emociones desagradables y agradables de sentir, entonces produce en nuestro cuerpo una sensación desagradable e intensa que se puede activar ante estas amenazas. Y estas amenazas pueden ser reales o imaginarias, es por eso que todos cuando sentimos miedo debemos ser escuchados y debemos ser acompañados, ¿no? Y una amenaza imaginaria puede ser cuando vemos, no sé, una araña o una cucaracha, sentimos que algo nos va a hacer, pero en realidad si hacemos conciencia, pues ese animalito, ese bicho, no puede hacernos nada, ¿no? En realidad es un miedo imaginario. Entonces es ahí donde empezamos a tomar el poder en nuestras emociones. Realmente lo que pienso es lo que va a ocurrir, sobre todo en el miedo que se activa ante algo imaginario. Entonces experimentar miedo hace que nuestro cuerpo reaccione de una manera rápida, que se activen circuitos a nivel cerebral que se encargan de activar una respuesta para saber qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a huir, vamos a enfrentar, o como les digo a los niños, nos vamos a hacer el muertito para poder enfrentar esa situación. Entonces, finalmente la función o poder utilizar el miedo de una manera sana, de una manera funcional, pues va a ser que la usemos para adaptarnos a ese contexto, para aumentar esa posibilidad de supervivencia y de mantenernos a salvo y de prepararnos para dar una respuesta. Esa es una de las funciones. Hacer consciente que cuando se activa el miedo es como si se activara una alarmita que nos dice que algo tenemos que hacer, que tenemos que elegir una respuesta para dar y para poder sobrevivir, planear una estrategia para enfrentar esa situación en la que estamos nosotros. Entonces, sirve para eso, para evitar el peligro, para evitar riesgos innecesarios. En realidad, la función del miedo es protegernos, es adaptarnos, porque su función es identificar aquello que sea una posible amenaza. Entonces yo tengo que elegir qué voy a hacer ante esa situación. Voy a huir, voy a enfrentar, ¿qué voy a hacer? Voy a alejarme de ese peligro. Entonces me da esa posibilidad de decidir qué voy a hacer, para evitar aquello que yo interpreté que me pueda hacer daño, ¿no? Y poder reaccionar de una manera rápida ante esa situación que es potencialmente peligrosa porque puede ser real o imaginaria. Entonces, si yo aprendo a gestionar o a usar de manera sana esta emoción, vamos a desarrollar como en la alegría, igual vamos a desarrollar virtudes y el miedo nos lleva a desarrollar esta virtud de sentirme seguro y de buscar esos espacios en donde yo me siento seguro, de esas formas de enfrentar las situaciones de una manera segura y de sentir esa fortaleza de poder enfrentar aquella situación que activó el miedo, haciendo consciente qué respuesta puedo dar y si este miedo es real o imaginario. Entonces, hay que escuchar cuando llega esa emoción y cómo la podemos escuchar, pues dándonos cuenta cómo está nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está contraído, porque cuando nuestro cuerpo se contrae, pues reduce su tamaño, llegamos a encorvarnos, qué es lo que está sucediendo a nivel corporal para identificar esa emoción e inmediatamente identificar, pues me está diciendo que algo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta situación? Y ahí es cuando recupero
esa función sana que tiene esa emoción, ¿no? Y bueno, dentro de otras de las emociones básicas se encuentra el amor, ¿no? Y esta emoción lo que hace es que nosotros nos sintamos atraídos hacia aquello que va a satisfacer una necesidad, hacia aquello que va a fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo. Y bueno, esta emoción se manifiesta al estar en contacto o en compañía de otras personas. Incluso estar en contacto con nosotros mismos y aprender a estar en compañía con nosotros mismos. Muchas veces no nos gusta estar solos, pero cuando llega la soledad es esa invitación a estar en compañía conmigo mismo, a mirarme de una manera amorosa, a buscar una vinculación conmigo mismo, y puede ser a través de hacer cosas que me gustan, ¿no? Y su función de esta emoción es esa, vincularnos tanto de manera externa como de manera interna, y también tiene esta función de aprender a socializar, de poder elegir con quién me siento bien, con quién puedo compartir determinada cosa o determinado momento. A lo mejor tengo amigos con los que puedo compartir el hablar de un libro, o con amigos con los que puedo ir al cine, o amigos con los que puedo platicar. Entonces, ¿para qué me funciona esta emoción? Para elegir eh, con quién puedo realizar determinadas actividades, ¿no? Entonces, aumenta estas probabilidades de permanencia de la especie, ¿no? Esa es otra de las funciones que algunos autores manejan, la permanencia de la especie. Y a través de esta permanencia de la especie es que el amor se relaciona con la reproducción. Pero el amor tiene muchas formas de manifestarse, como les decía, hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, básicamente, podremos decir que su función es crear vínculos, es unirnos, ya sea con el otro o conmigo mismo. Esa es básicamente su función, para que nosotros participemos de una manera activa en la construcción de nuestro bienestar, y generar a través de eso la satisfacción de aquello que nosotros elijamos hacer en nuestra vida, ¿no? De cualquier decisión, de cualquier acción, que nosotros vivamos esa satisfacción. Y también, bueno, es una emoción que facilita la cooperación, y que, como la alegría, pues fortalece la mente y el cuerpo, y ayuda a inhibir aquellas sensaciones que consideremos desagradables, ¿no? Igual que la alegría es una emoción expansiva, con mucha energía, que ocupa mucho espacio, que es altamente contagiable, y que si nosotros la aprendemos a gestionar o a usar de manera funcional, de manera sana, estaremos desarrollando virtudes como la autoestima y la estima hacia el otro, ¿no? Esas serían las funciones de esta emoción, básicamente. Entonces, otra de las emociones básicas es la tristeza, ¿no? Y al igual que el miedo, es una emoción que a veces queremos hacer de lado, es una emoción que contenemos, que no queremos compartir. No nos gusta que nos vean tristes, no nos gusta que nos vean llorar. Y esta emoción lo que produce es que tengamos una caída de energía, una caída de entusiasmo por aquellas actividades que realizamos en la vida. Entonces hace que nuestra conducta, que nuestro metabolismo, que nuestra cognición sea mucho más lenta, y produce esta pérdida de sentir placer, ¿no? La alegría hace que nosotros experimentemos el placer, pero la tristeza hace que nosotros perdamos esta sensación de vivir placer de aquellas actividades que solían ser satisfactorias en nuestra vida. Es decir, vamos perdiendo interés por aquello que nos genera satisfacción. Entonces, esta emoción hace que nuestro metabolismo sea mucho más lento, que la actividad cognitiva, conductual, incluso el movimiento, sea mucho más lento. Por lo tanto, cuando se presenta, es que es posible que haya falta de atención, baja energía, entusiasmo
ahí no está presente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta emoción? Pues darle su espacio, liberarla, porque liberar la tristeza nos ayuda a aliviar, ¿no? Entonces, algunas personas buscan aislarse, algunas personas se les va el apetito, tienen esta necesidad de dormir mucho, ¿no? Pero finalmente la función de esta emoción es que nosotros nos adaptemos a la pérdida o a aquello que nos genere daño. Y esa función nos lleva a hacer introspección, es decir, esa introspección a la que nos invita la tristeza cuando aparece es a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras habilidades, nuestras capacidades para poder enfrentar esa situación que generó esa emoción. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle su espacio para poderla liberar, para que nos demos esa oportunidad de adaptarnos a esa pérdida significativa, de saber cómo vamos a solucionar esa situación que activó esta emoción y también veamos cuáles son mis habilidades. Tal vez me falta aprender un poco más en cómo enfrentar esa situación. Entonces también nos ayuda a identificar que aquello que suceda a veces es irrevocable, no va a cambiar, va a ser así, ya perdimos esa situación, ese objeto, esa persona. Entonces, es una emoción que nos va a ayudar a adaptarnos a la nueva vida sin aquello que pues a lo mejor nosotros queremos mucho. Y como les decía, pues su energía es lenta, ¿no? El cuerpo también se contrae, se hace más pequeño, nos encorvamos, a veces las personas andan con la vista hacia abajo, entonces hay que darle esa oportunidad de expresión a través del llanto y lo que nosotros vamos a desarrollar si aprendemos a usar esta emoción de manera sana, vamos a desarrollar autoconocimiento. ¿Cuáles son esas habilidades y capacidades que tengo para adaptarme a eso que he perdido? Y eso me invita a reflexionar qué es lo que tengo que aprender, cómo es que voy a elegir mi vida a partir de este momento en el que ya no está ese objeto, esa persona o esa situación. Ajá. Y bueno, otra de las emociones básicas que incluye este equipo básico con el que nosotros nacemos es el enojo. Y todos hemos experimentado esta emoción. A veces sin pena expresamos esta emoción porque es una emoción que todos los seres humanos hemos sentido de alguna manera. Entonces, hace referencia a que nosotros vivimos algo a nivel fisiológico cuando se activa esta situación que pudiera ser estresante, que active esta emoción. Por eso tenemos que saber que la función del enojo es defendernos, pero hay que aprender herramientas y estrategias para poner esos límites, para distanciarnos de los otros de manera adecuada porque por eso aparece el enojo. Entonces, a veces necesitamos distanciarnos de los demás, pero tenemos que hacerlo de una manera asertiva, de una manera que no me genere daño a mí o que genere daño a los demás. Igual es una emoción que nos sirve para diferenciarnos de los demás y su propósito es quitar aquello que sea un obstáculo, ¿no? Por eso es importante que aprendamos a manejarlo de manera adecuada, porque si no vamos a quitar ese obstáculo destruyendo, lastimando, diciendo cosas que no queríamos decir o haciendo cosas que no queríamos hacer. Por eso es importante manejarla para poder quitar aquel obstáculo que nos incomode de una manera sana y asertiva, porque recuerden que la función de la emoción en general es también aprender. Entonces, aprender de esa situación que nos genera ese enojo, nos activa el enojo. Entonces, podemos utilizarlo de manera productiva y si nosotros lo usamos de manera productiva, entonces vamos a desarrollar virtudes como la seguridad, como la firmeza para poder decir lo que quiero, lo que necesito, lo que pienso, lo que no me gusta y tener esa confianza de manifestar aquello que activa mi emoción y entonces sí, enfocarme a una solución
y a una expresión de manera sana. Entonces, las emociones básicamente son estas, ¿no? Son Ok. estas las básicas que vienen en nuestra maletita y son agradables y desagradables de sentir por aquello que genera nuestro cuerpo, aquello que activa en nuestro cuerpo y que todas las emociones tienen una función, nos llevan a una forma de actuar y hay que hacer consciente a qué nos están invitando a actuar y si eso a lo que me está invitando a actuar es sano o puedo redirigirlo a algo que sea más asertivo, más adecuado. También nos avisan de peligros, nos comunican, nos dan información, acuérdense, son mensajeros y llevan un pensamiento ahí asociado. ¿A qué me está invitando esta emoción? Eso es lo que tengo que identificar. ¿Me está invitando a explotar hacia afuera o a explotar hacia adentro? Y bueno, y sobre todo recordar que no nos las podemos quitar como un suéter, son innatas, las produce nuestro cerebro porque nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir. Entonces hay que aprenderlas a usar. Ya están ahí, ahora hay que aprenderlas a usar a nuestro favor. Y bueno, pues esto era lo que traía para compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda información muy útil y muy básica para todas las personas, como mencionábamos. No es un tema que se aborde en la mayoría de las situaciones. No tenemos esta educación emocional y cuesta trabajo, pero como bien lo comentó, no es imposible, ¿no? Siempre hay un inicio para poder hacer estas transformaciones o estos trabajos personales. Entonces, uno de los que ya mencionamos, pues es identificar y pues que cómo podemos también hacer para identificar. Otra cosa también que mencionaba que es muy importante es que estas emociones como la alegría y el amor, pues sí nos dan oportunidades expansivas, pues busquemos opciones, busquemos alternativas, actividades que nos permitan seguir haciendo crecer estas emociones, ¿no? Potenciarlas. Y también es importantísimo identificar la alegría, el amor, pues también el miedo, como comentamos, pues nos sirve como estas señales de alerta, ¿no? Para identificarnos en situaciones de riesgo, pero sí identificarnos y además buscar alternativas para ponernos a salvo. Entonces también es súper, súper útil. En cuanto al amor, y también es importantísimo especificar esto que nos menciona maestra. No solo se refiere o se dirige al amor de pareja, ¿no? El amor lo sentimos y lo vivimos en muchísimas prácticas con muchísimas personas, ¿no? Amor hacia nuestros animales de compañía, hacia nuestra profesión, hacia la actividad que podemos desarrollar, también se dirige hacia ese tipo de actividades el amor. En cuanto a la tristeza y el enojo, pues también pues es importantísimo pues sentirlas, o sea, reconocerlas, reconocernos tristes, no, no pasa nada si nos reconocemos en esa tristeza, porque además son oportunidades de crecimiento, como lo menciona maestra. Entonces, es importantísimo, no nos educa para ello, pero podemos ir aprendiéndolas, ¿no? Trabajándolas, como lo mencionaba, trabajándolas día a día y después nos vamos entrenando para saber cómo dirigir estas emociones, que al final del día, pues es la maleta, ¿no? Como lo mencionan, la mochilita que siempre traemos y que la llevamos a todos lados, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestra Leticia. Es un gusto, como siempre, hablar acerca de estos temas, escucharla hablar acerca de estos temas. Esperemos que esta información les sea de mucha utilidad. Y bueno, si alguien tiene alguna duda en específico, necesita algún acompañamiento en particular, pueden dirigirse al Departamento de Juvenil de la Dirección de Apoyo a Estudiantes. Aquí, como saben, trabajamos estos temas y contamos con varias profesionales en los temas de psicología, de salud mental, salud sexual, el tema de adicciones, desarrollo vocacional profesional. Entonces, seguramente pues, vamos a buscar algunas estrategias o alternativas de acuerdo a la necesidad que estén teniendo. Maestra Leti, ¿quieres decir algo para cerrar este espacio?
Pues muchas gracias por la invitación y bueno, aprendamos a ver las emociones como unas aliadas y no como algo que nos incomoda y nos estorba, sino aprenderlas a usar ya que contamos con ellas. Y bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias.